Hola amigos, esto es Café con Contingencia. El día de hoy nos acompaña en este capítulo de Derecho y Actualidad Daniel Stingo, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica y es panelista del programa de La Voz de los que Sobran. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación, María Soledad. Qué bueno que me hayas invitado, vamos a poder conversar y entretenernos un rato, porque no hay nada más entretenido en un sábado en la tarde que estar en esta. ¡Chuac! No podemos salir, así que ahora podemos, nos entretenemos en streaming, nos entretenemos. Exactamente. Sí, sí, no, feliz de Exactamente. acompañarte, María Soledad. Oye, y muchas gracias. De hecho, hemos recibido comentarios de personas que nos dicen, oye, gracias por esta instancia de poder transmitir desde la región de Valparaíso, porque muchas veces vemos que los medios nacionales son bastante centralistas, como todo en este país. Entonces, se agradece una instancia de discusión local. Si bien contamos con una figura nacional como tú, es un honor que nos acompañes acá en la región de Valparaíso. ¿A figura nacional a dónde, Gaya? Apenas en mi casa. Tenés que explicarle eso a mi señora y a mi hijo que soy figura nacional para que me crean. Acá, mira, tengo ¿Ya? los puños mojados porque vengo de lavar la loza. Bueno, eso tenía que hacerlo igual, pero está bien. Acabo de terminar Ya, de pues lavar la loza. si no está viendo, yo aprovecho de decirle a tu señora que en nuestro No, no le digáis corazón nada, si está bien que yo lave la loza. eres figura nacional. Bueno, son labores que todos tenemos que hacer por estos días, Obvio, sobre todo en obvio, no estos me tiempos. quejo. Sí, Sí, no, sí, sí, yo tengo claro que tengo que lavar la loza. Esa es una de mis obligaciones en esta casa. No muy estoy bien. ayudando, estoy cooperando en lo que debe ser, que es mi parte, digamos. Exacto, son labores compartidas en la Exactamente. sociedad de hoy. Lo Así me tengo gusta. entendido así. Así es. Muy Así bien, es. Daniel, muy bien. Sí. No, sí, algo he aprendido, como dicen, me he deconstruido un poquito. Poquito, si no es tanto. Ahí haciendo el esfuerzo. No, yo creo que tú naciste deconstruido, así que muy bien. Oye, Daniel, mira, recordarle a nuestros amigos que se están conectando a través de Instagram y de nuestra página de Facebook que estamos en Café con Contingencia. El capítulo de hoy trata sobre derecho y actualidad y las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad de cada una de las personas que las emiten. Quisiera partir, Daniel, conversando acerca del plebiscito seguro. Ya ¿Ya? se ha hablado harto del plebiscito seguro por estos días y yo te voy a hacer una pregunta que pocos hacen y es que, ¿qué te parece que académicos, haciéndose valer de su posición de académicos, emitan una posición política? Esa va a ser la primera pregunta. No me parece mal. Yo creo que los académicos son académicos, son políticos, son papás, son hermanos, son tíos, son esposos. Yo creo que todos tienen derecho a emitir la opinión que quieran, en el ámbito que quieran, salvo que comprometan alguna cosa fuera de, no sé, pues los milicos no pueden hablar de política y eso sí porque está establecido en la legislación, porque ellos no pueden tener posición política porque ellos están para defender el país para afuera y así se determinó. Pero el resto, si un deportista quiere hablar de política, si un académico quiere hablar de política y tener una posición, me parece absolutamente legítimo. Otra cosa es que en sus clases tiña sus clases de otra cosa, pero en general yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener la posición política que quiera y expresarla sin ningún problema. Eso creo yo. Exacto, Ahora, si tú me dices se exacto, quieren aprovechar de eso, eso es otro bueno. Pero en general exacto. creo que todo el mundo tiene derecho a hablar de fútbol, de política, de religión. Yo no creo que eso aquí no se habla de... No, creo que todo el mundo tiene derecho a hablar de lo que quiera. Si es con respeto, si es salvaguardando el derecho del que está al frente, hable lo que quiera. Perfecto. Sí, además, como nos decía hace bastante años atrás Aristóteles, el hombre, yo diría, podríamos decir, la mujer, somos personas políticas. Sí, Somos son personas políticas. politicón, ¿no? Son politicón, o sea, somos entes políticos, personas políticas, claro. Exactamente, exactamente. Oye, quisiera pedirte Te noto un... con problema en Instagram, te noto con problema, se te mueve la cosita. Sí, se mueve un poquito, se mueve un poquito. Dame un segundo. Estoy Dale, con dale, unos dale. problemas técnicos. Aprovechamos de saludar a nuestros amigos. Nos saluda Katrina Sanguinetti, nos saluda Patricia Álvarez, Cristian Paz, nos saluda también nuestro amigo Alejandro Montt. Mira qué linda esa foto que tiene atrás, ese uno de los el Muelle Vergara el que tenía atrás, ¿o no? ¿Atrás Mira, tú?
Ese es un ¿O es otro cuadro. muelle? Mira, ese es una foto del ascensor de Barón de El Valparaíso. ascensor de Barón, El sí. ascensor de Pensé que Barón, era el muelle, sí. pero el ascensor Barón, sí. El ascensor de Barón, sí, Muy exactamente. Esa me lindo. la regalaron mis papás. Son de artistas locales. Dame un Ah, segundo, Daniel, y no, vuelvo no al te tiro. preocupes, dale nomás, dale nomás. Aquí todo tiene que... Bueno, estamos viendo para todos ustedes, amigos míos, el ascensor Barón que está en Valparaíso. Es de una belleza increíble. Ya rellené alto, ya rellené. Ya, estamos en la casa y sabemos que estas cosas pueden pasar. Tenía enchufado el Pero por computador supuesto, pues, mujer, por supuesto. en un enchufe que no me agarraba la electricidad y me iba a quedar sin electricidad. Y no Batería, queremos lo que el peor que te programa puede se... pasar. Exacto, no queremos quedarnos sin señal para este programa tan bueno con tremendo invitado, pues. Mira, estábamos hablando de que los académicos den una opinión política. Recordamos al gran Aristóteles, quien decía que la persona humana es un animal político y como tal, Absolutamente. cualquier persona, cualquier ciudadano está en el legítimo derecho de dar una opinión política. Sigamos avanzando con el plebiscito seguro, pues. ¿Ya? Ya, mira, se ha hablado de que por una parte se podría votar por tramos en diferentes días y por otra parte se ha hablado del voto electrónico. Ya hay diferentes voces que rechazan esto por un tema de que se genera una brecha digital, de que se atenta contra tratados internacionales en materia de voto personal y seguro. Se habla de un voto de carácter poco igualitario. ¿Y qué opinas tú al respecto? Yo estoy de acuerdo con esas críticas. Yo creo que el voto, para que se implemente un voto electrónico, tiene que estar muy probado, muy sobreseguro, habiéndose probado varias veces. Me acuerdo en una votación de la UDI les falló, pero de principio a fin. Y eso que estaban contratando una empresa super duper, y nada, les falla. Yo creo que podría ser, pero no en esta vuelta. O sea, tiene que estar súper bien. De partida tiene que estar acceso a todo el mundo. Todo el mundo que quiera votar tiene que tener acceso. Entonces, si tú dejas un sector sin acceso, ya no sirve. Y por otro lado, los implementos, que la cuestión de seguridad, o sea, son muchos los requisitos para que el voto electrónico pudiera funcionar. Y para eso creo que no estamos preparados ahora. Yo no estoy en contra per se, pero sí tiene que tener todas esas características check. O sea, voto súper seguro que nadie puede intervenir, que todos tengan acceso a ese voto, ¿me entiendes? Del rincón más perdido de Chile hasta las urbes, todos tienen que tener el mismo acceso. Si no tienen el mismo acceso, no sirve porque no hay igualdad. Y por otro Exacto. lado, sí, y eso es lo que yo creo de fondo, digamos, que al final del día es eso, el voto electrónico. ¿Y eso que me Exacto, dijiste, el porque voto por día? ¿Cómo fue esa cuestión? sí, mira, con respecto al voto electrónico, muy bien, porque también tenemos que pensar en nuestras personas mayores y en las zonas No, por rurales, supuesto. y incluso en las ciudades. O sea, hoy día tenemos problemas con De la fibra conectividad. óptica, tenemos un problema de acceso al Internet, así que muy bien. Ahora, el tema del voto por tramo sería voto durante varios días para evitar, en el fondo, que haya aglomeraciones de muchas personas. Esa era una de las otras opiniones. Mira, me acabas de pillar, yo estoy acostumbrado a que todo Chile va el mismo momento a votar, eh, lo bonito de que haya aglomeraciones también, no con pandemia, pero me entiende que la gente haga su filita, el viejito con su chaqueta y corbata, pero si fuera así, insisto, puedes con eso garantizarle a todos el voto, podría ser, pero garantizándole a todos, o sea, las urnas tienen que quedar en un lugar en que nadie pueda de un día para otro intervenirla. ¿Me explico, no? Exacto, Sí, pues exacto. porque estamos en los... Entonces, tienes que dejar un carabinero toda la noche en esa urna y que quede ahí custodiada o por militares para que el próximo día, entonces, cuando se entre, ¿me entiendes? Que todo eso sobre seguro, estoy de acuerdo, porque da más oportunidades, etcétera. Exacto. Pero si no garantizas, por Exacto. un lado, es que es casi lo mismo, el acceso, la seguridad, la continuidad, entonces no. Pero tiene que ser No, y como, además hay que recordarle a nuestros amigos que nos están viendo que no podemos hacer un conteo parcial, o sea, todos los votos no, deben contarse en el mismo momento, o sea, eso tienen que está quedarse en la urnita.
tienen que asegurado, quedarse, a Chile sí. asegurado los tratados internacionales. O sea, esto no se puede hacer voto por día y conteo por día. No, No, no se puede tendrían que porque eso quedar las urnas influye, resguardadas. no, pues que eso influye, no, pero es que eso, bueno, claro, tienes razón que hay que explicarlo. Sí, Eso es absolutamente antidemocrático, porque eso influencia. En una mesa van todos a votar el primer día por la lista de Pepito. Y todos dicen, está ganando Pepito, yo también voto por Pepito. No, pues no, eso no puede ser. No, tiene que ser una guardada, extremadamente guardada, con mucha seguridad, porque si no, el sistema democrático se cae. Porque una de las gracias exacto, es que es el mismo. No, pero por supuesto, yo lo daba por descontado, pero tienes razón que hay que explicarlo. No se puede exacto, hay que porque explicarlo. tú alteras las reglas de la democracia si un grupo va a votar y sabemos que en las democracias también la gente vota quiere ser ganador. Por lo tanto, muchos votan por el que está ganando. Imagínate que ayer votó, era una minoría, pero votaron 50 por ese, que era lo único que iban a votar por ese. Y alteran la democracia después, ¿no? Por supuesto. No, con esas condiciones que son hartas, con esas condiciones que son exigentes. De hecho, me aventuro a decir que el voto electrónico no estamos, pero ni lejos para las condiciones. El otro habría que implementarlo, pero mucho, y sobre seguro, incluso cada candidato tendría que poner un tipo que se quede toda la noche al lado de la urna, por ejemplo. Cada candidato lleva ahí, llevan todas sus carpitas y están todos al lado de la urna, si eso tendría que ser también. O sea, Claro, ¿me entendió, no? O sea, los apoderados tendrían derecho a quedarse, todo un cuento mucho más organizado. El voto electrónico yo lo descarto porque no tenemos las condiciones en Chile. Por ahora, quizás en 10 años más sí. sí, ni un drama. Pero el día de hoy, no. Pero lo otro tendría que ser muy bien estructurado. Y con este gobierno no funciona, señora. Aquí este gobierno ha probado que cualquier cosa que se mete lo hace mal, llega tarde. Así que yo tampoco me aventuraría, por lo menos con este gobierno. Porque, o sea, la teoría de rebaño, ahí estamos todavía esperando. Exacto, exacto, que hemos escuchado voces, luego te voy a llevar para allá, pero hemos escuchado voces ministeriales que rechazan la inmunidad de rebaño ahora, Oye, ahora. borro con el codo lo que escribí con la mano, man. Ándate a la cresta. Oye, Daniel, mira, siguiendo con el tema del plebiscito, eh, tenemos dos temas que son relevantes y que se contraponen aparentemente. Por una parte, el tema de la oportunidad, de la pertinencia en temas de pandemia. O sea, estamos en un contexto complejo, a lo mejor la gente en su casa hoy día lo que menos quiere es hablar del plebiscito, hablar del proceso constituyente, pero por otra parte tenemos los derechos esenciales que hoy día se ven conculcados con la legislación actual y con la constitución actual. O sea, vimos el tema de la iniciativa exclusiva hace poco con el tema de el postnatal de emergencia, hemos visto cómo el derecho a la salud no está suficientemente resguardado, se resguarda solamente de una perspectiva económica. Entonces, claro, por una parte, a lo mejor hay un cierto como pudor de tratar este tema ahora, o sea, ¿por qué estamos hablando de este tema si la gente lo está pasando tan mal? Pero por otra parte, tenemos gente que lo está pasando mal porque precisamente la Constitución tiene que ser reformada. O sea, tenemos una dicotomía que tenemos que de una vez solucionar como sociedad y ver qué es lo que queremos. Yo creo, María Soledad, que esa dicotomía es aparente, esa contradicción es aparente. ¿Y por qué? Porque, y te lo digo desde ya, el plebiscito va sí, sí o sí. El punto es que podría cambiar la fecha y por una cuestión muy simple, por resguardar la salud de los chilenos y chilenas y extranjeros residentes. Pero solo por eso podría cambiar, patearse un poquito, porque obviamente primero la salud de la gente, la vida de las personas, pero el plebiscito va, sí, sí, sí. Si no es en octubre, será en diciembre. Si no es en diciembre, será en abril. Pero el plebiscito para echar al fuego la constitución de Pinochet va. Se puede demorar más o se puede demorar menos, porque obviamente uno con sentido común dice, la salud de las personas está primero, claramente. O sea, defendamos la salud de los chilenos, chilenas y extranjeros residentes que pueden votar, y de todos, digamos, antes que un plebiscito, sí, pero eso va a ir sí o sí. O sea, ¿y por qué va a ir sí o sí? Por lo mismo que tú decías. Porque con un sistema económico distinto al que hoy impera, la gente habría estado mucho más resguardada en su sistema de salud, habría estado mucho más resguardada en un sistema de todo. Mira, en lo que tú te Por metas, en cierto. el agua. Si con una constitución que no aceptara que el agua sea privada, como dice el artículo 19, número 24, inciso final, que dice que el agua es privada,
o con un sistema de salud que le da el mismo valor a la educación, a la salud pública y privada, donde la plata de los ricos va a la ISAPRE, entonces ese 7% va a la ISAPRE y a las clínicas. Y el otro 7% va a los hospitales y a FONASA. Entonces el tipo que tiene plata pide una hora en la ISAPRE y al día siguiente le dan la hora con el especialista. Y el tipo que está en FONASA pide una hora y se la dan un año y medio después. Oye, si Entonces hay eso no temas estaría pasando indignantes. ahora. Exacto, Eso no estaría exacto. pasando ahora con un sistema estructural económico distinto. Entonces, claro, no son contradictorios. Vamos a llegar a eso. Quizá haya que postergarlo por un tema de salud, solo por un tema de salud de las personas, sanitario, que la gente no se enferme, que la gente no se muera. Pero vamos a eso sí, sí o sí. O sea, vamos a llegar a ese plebiscito, vamos a aprobar que hay una nueva constitución, vamos a elegir a los constituyentes y vamos a aprobar una constitución después que va a cambiar la infraestructura económica posteriormente con las leyes asociadas a los derechos sociales. Perfecto, perfecto, sí, sí. En lo personal yo también voy por el apruebo porque siento que solo en la medida que reformemos la Constitución vamos a poder lograr las reformas legales que se han visto detenidas y que son tan necesarias para todos los chilenos. Nos Oye, han visto Daniel, detenidas, nos han visto detenidas. Este gobierno no tiene ni un interés en esas reformas sociales. O sea, olvídate, no es que se han visto detenidas, la única que pudo poner un par de cositas fue Bachelet. P1 cambió el sistema de pensiones metiendo el pilar solidario, que antes no se existía. Y en Bachelet 2, que pudo volver la educación al Ministerio de Educación, mirando con la educación municipalizada y un sistema de gratuidad. Todo lo que se ha hecho en los derechos sociales, porque la propia concertación se oponía, porque teníamos un ministro Burgos que atornillaba al revés, porque teníamos a gente que decía que no a la nueva constitución. Bueno, no es que no se ha avanzado solo porque nosotros mismos, los chilenos, no nos hemos dado. Ahora vamos a avanzar. exacto, exacto. Bien, Daniel. Oye, continuando con el proceso constituyente, hay voces de derecha que plantean saltarse la primera elección, que ya nosotros ya podemos vislumbrar que tú no eres de esa opinión, pero explicarle a la gente por qué es importante este primer paso, porque no es menor el mecanismo. O sea, hablar de convención mixta o convención constitucional no es lo mismo. Hay un mecanismo que asegura la paridad, hay temas pendientes como los pueblos originarios, hay temas pendientes como el tema de la edad de votación. O sea, los mayores de 16 pueden votar o no, es una discusión legítima. Pero eso fue rechazado. ¿Eh? Pero mira, lo que pasa es que la discusión que puso sobre la mesa el ex senador, ¿cómo se llama? ¿Leturia? No, ¿cómo se llama el senador ex senador que estaba procesado por varios delitos? Que fue que nos saltáramos el paso del primer plebiscito, eso sostuvo él, y fuéramos al tiro a la elección de los constituyentes. Eso planteó él. Exacto. En cambio, Alamán sostenía que no se hiciera a través de constituyentes, sino que se hiciera a través del nuevo Congreso que vamos a elegir en la próxima vuelta y que ellos hicieran la constitución. Eso de Alamán, no, o sea, eso ni siquiera se discute. O sea, ya está, porque para que fuera lo de Alamán, les cuento a todos, habría que reformar nuevamente la constitución. Porque la constitución del 80 ya fue reformada y tiene 14 artículos nuevos que establecen que se va a hacer un plebiscito, se va a elegir la forma de cómo vamos a elegir a las personas, y que si se rechaza, bueno, nos quedamos con la cuestión de los chilenos, pero no somos tan tontos los chilenos, por lo tanto, y después una elección de constituyente, y después un plebiscito de salida. Todo eso ya está en la constitución del 80, ya está. Eso son 14 artículos nuevos, que ya fueron reformados en diciembre del año pasado, o en enero, a partir del acuerdo de noviembre. Entonces, la discusión hoy día que han puesto algunos senadores de derecha es decir, oye, ¿y si nos saltamos el plebiscito de entrada y al tiro vamos a la elección de los 155 constituyentes? Entonces, algunos le han dicho, sí, pero me garantizáis que haya paridad, me garantizáis que haya pueblo originario, me garantizáis que haya listas independientes, eso también está aprobado, Claro. Y podría ser, saltarnos el plebiscito de entrada, porque ya todo el mundo sabe que vamos a ganar. Pero esa discusión, aunque a ti te parezca extraño, querida María Soledad Flores, ya se tuvo. Y se tuvo en la noche del 15 de noviembre, cuando el presidente Piñera lo ofreció. ¿Y por qué lo ofreció? Porque él no quería, en el plebiscito de entrada, ¿no?, el que vamos a tener en octubre, que vamos a elegir si queremos o no un plebiscito nuevo, y además la forma de hacerlo, significara para él un rechazo, que la gente dijera, queremos una nueva constitución, y eso se viera como un rechazo para él. Entonces él ofreció
en ese momento, saltarse el plebiscito de entrada y ir de inmediato a la elección de constituyente. Y se le dijo que no por los partidos del Frente Amplio, se le dijo que no por el Partido Socialista, etcétera, porque le dijeron, no, señor, aquí la gente todo esto tiene que ser democrático, incluso con riesgo para nosotros que perdamos y que gane el rechazo. Entonces, y además que habría que modificar la Constitución, como te digo, para saltarse eso. Entonces, Exacto. lo más probable es que todas esas voluntades de hagámoslo a través de un nuevo Congreso y que ellos sean los constituyentes, pero eso es trasnochado de Alamán solamente. Con su señora, digamos, que tiene ese trasnoche ahí, con esas ideas trasnochadas. Pero eso es de él. Nadie lo ve. El otro, que es ¿cómo se llama este que fue senador y que fue candidato presidencial? El ex senador, se me fue el nombre. ¿Estás pensando en Longueira? Longueira. Exactamente, estoy pensando en Longueira. Longueira fue el que sostuvo esa postura de saltarnos el plebiscito de entrada y el tiro a la elección de constituyente, para no gastar plata. Y además, es una estupidez, porque la democracia no se limita por platas. O sea, algunos decían, no, que no hagamos eso, porque algunos en un principio, antes de lo que estás diciendo tú, plantearon no hacer el plebiscito ni nada, porque hay un gasto de plata y hay que gastarlo en la pandemia. No. Exacto. La democracia como ejercicio jamás se para por problemas económicos o por ese tipo de cosas. No por problemas económicos, porque no era por la pandemia, era por el problema de que vamos a gastar mucha plata. Jamás la democracia, el ejercicio de la democracia, se puede detener por temas que no son netamente políticos. Por lo tanto, es súper poco democrático decir, no gastemos plata en un cambio constitucional. Imagínate lo que es eso, el ejercicio de la democracia, la más puro que tiene la democracia, que la gente va, participa, quieren pararlo por un tema económico. Eso es propio de los antidemocráticos. Me parece una excusa bastante burda. ¡Burda! Están buscando por todos los medios saltarse la primera discusión. Sí. Yo creo que en el peor de los escenarios, como tú dices, por un tema sanitario, se podría eventualmente analizar en el momento si se posterga la elección, pero en ningún caso saltarnos este primer paso. O sea, es importante que los chilenos decidan, primero, si queremos o no nueva constitución, y segundo, cuál es el mecanismo. Y recordemos que es un mecanismo el que asegura evidentemente la paridad, que asegura la representación de los independientes y que eventualmente podría asegurar el tema de la representación de los pueblos originarios. Que no ha sido aprobado. Sí. Fue aprobado en el Congreso ya la paridad, tanto en la Cámara como en el Senado, y fue aprobado también las listas de independientes. Lo que Por no eso ha sido te digo, aprobado, eventualmente. Sí, porque eso fue aprobado en la Cámara. El Senado se ha hecho el huevo. Y todavía no vemos los pueblos originarios. Todavía lo tienen en carpeta, sí. Los pueblos originarios no lo han visto en el Senado. Pero permanentemente. Pero lo otro ya está aprobado por ambas cámaras. Pero no lo vamos a decir acá, ¿cierto? No. Sí. Oye, mira, nos saludan por acá, nos saluda Ernesto Farfán, nos saluda Claudia Veloso, nos está saludando nuestro amigo Mati Rojas, quien es el líder de Somos Protagonistas, y nos saludan por Instagram con una pregunta también, Ariel. ¿Ya? Y eso me lleva al segundo tema. Hoy día yo también te quiero preguntar, sacar un poco del tema del proceso constituyente que ya ha quedado bastante claro y llevarte a materia laboral. ¿Ya? Aquí nuestros amigos nos preguntan por la Ley de Protección del Empleo. Mira, acá nos plantean un caso súper preciso. Dice que su mamá trabajaba como trabajadora de casa particular y que su empleador no le pagaba las imposiciones. O sea, qué angustiante, porque el primer requisito para acogerte a la Ley de Protección del Empleo es que existan cotizaciones pagadas. Entonces, ¿qué puede hacer esta persona? Bueno, la verdad es que tiene que demandarlo con una... O sea, no sé si sigue trabajando, tiene que autodespedirse, mandarle una carta de autodespido por no pago imposiciones, demandar, y el juez va a condenar a esta señora o señor a el pago de todas las imposiciones adeudadas, y eso es lo que va a hacer. O sea, sí, eso es un robo, porque las imposiciones son del trabajador. Acordarse que cuando en la dictadura se aprobó el decreto ley 3500, que es el de la AFP, lo que se dijo es que la plata de la AFP y de salud es del trabajador. Por lo tanto, si tú te vas en cualquier otra pega, no en la trabajadora de casa particular, pero en el resto, tu
tus años de servicio se calculan con todo eso que va inmerso, no solamente el líquido, sino que el bruto, porque esa plata es tuya. Entonces, si un empleador no ha pagado tus imposiciones previsionales, te está robando. Entonces, lo que tiene que hacer ella es autodespedirse e incluso pedirle a su propia AFP que demande, pero la AFP tiene la obligación legal, no lo hacen porque son unos flojos y porque no les cuesta plata, pero la AFP tiene la obligación legal de demandar a aquellos que no enteren las cotizaciones. Incluso pueden mandar arrestado a aquel que no entere las cotizaciones, porque se entiende que ahí hay un robo, que se están robando tu plata. Qué importante lo que señalas tú, Daniel, porque la gente lo está pasando mal. Entonces dice, ¿qué voy a ir a buscar? A lo mejor a contratar a un abogado. Sabemos que las corporaciones de asistencia judicial están saturadas, están funcionando en la medida de lo posible en todas las partes del país. Entonces dicen, ¿qué voy a ir a pagar a un abogado? Cuando acá tú nos ilustras muy bien y nos señalas que es obligación de la AFP. Entonces la persona podría saltarse este paso de angustia individual y familiar de ver cómo va a costear los gastos del abogado y irse al tiro hacia la AFP y pedirles que cumplan con su responsabilidad, su obligación de prestar asesoría en esta materia. Pero por otro lado, María Soledad, hay un tema. Los abogados laboralistas en general no te cobran, sino cuando ellos cobran. O sea, cuando ganas el juicio. Yo por lo menos, que soy abogado laboralista, a eso me dedico, yo nunca le cobro a los trabajadores. Yo lo que hago es, vamos a la suerte. O sea, si ganamos, yo me llevo un porcentaje de lo que tú te vas de lo tuyo, pero antes no te vas a pedir ni un peso, ni uno. Yo hago la demanda, incluso cuando hay autodespido hago la carta, hago la demanda, voy a la audiencia, etcétera, y cuando cobramos, yo me cobro un porcentaje, pero cuando ya te están pagando, tú no tienes que poner plata. Entonces la mayoría de los abogados laboralistas, la mayoría, no le cobran a los trabajadores. Lo que hacen es ir a resultas, que se llaman. Tú tanto recibes plata cuando ganas. Si no, no. Entonces tampoco hay que perderle un poco miedo a ir a hablar con abogados laboralistas, porque los abogados laboralistas no... Si tú tienes un juicio civil, sí te van a cobrar antes, porque son juicios largos, etcétera, etcétera, y muy riesgosos. Pero en materia laboral, la mayoría de los abogados te dicen, ya vamos, yo te cobro un 25% de esto, yo te cobro un 30%, te cobro un 20%, depende del abogado lo que te cobra de lo que ganen. Sí. Un llamado también a los colegas, la solidaridad con los trabajadores en estos tiempos. O sea, sabemos que los colegas también viven de esto, pero también nos tenemos que apoyar entre todos y qué buena oportunidad, como dices tú, esta modalidad de las resultas y sobre todo poder acompañar en estos difíciles momentos a nuestros trabajadores. Oye, Daniel, ¿qué consejo le darías a una persona que es despedida? ¿Cuál es el primer paso? Porque casi siempre se habla de que el empleador... ¿Ah? Depende de la causal. Depende de la causal, eso es lo primero, exacto. Claro, porque si te llega una carta de despido, ¿cierto? Te la entregan o te la mandan por correo certificado a tu casa. Y entonces depende de la causal que diga. Si es el artículo 161, que es necesidad de la empresa, tiene una forma de tramitarlo, lo que quieras hacer o no, estás conforme con lo que están ofreciendo de indemnización por año de servicio, mes de aviso y vacaciones, y si hay realmente... esa causal es real, o sea, si hay una real necesidad de la empresa. Y si tú consideras que es una real necesidad de la empresa, bueno, firmas el finiquito posterior y recibes el dinero. Pero si tú, frente al 161, que es la necesidad de la empresa, consideras que no había tal necesidad de la empresa, porque van a poner a otra persona en lugar tuyo, porque cualquier razón que tú consideres que no hay, tú lo que tienes que hacer es hacer una reserva de derechos en el finiquito, recibir las lucas, y ponerle una reserva de derechos, diciendo, me reservo el derecho de demandar por no estar de acuerdo con la causal de despido y no estar de acuerdo eventualmente también con el cálculo de las prestaciones que me están pagando, la indemnización y prestaciones. Entonces, tú puedes firmar el finiquito, pero poniendo una reserva de derechos para poder después demandar. ¿Por qué? Porque cuando a ti te demandan por el 161 y tú no estás de acuerdo y tú puedes probar que no había necesidades de la empresa, era mentira eso, tú puedes cobrarle un 30% a ese empleador de lo que te pagaron por indemnizaciones por año de servicio. O sea, si te pagaron 3 palos por año de servicio, tú puedes demandar por casi 1 millón, digamos, porque un 30% de eso, porque no estás de acuerdo con la causal y lo logras probar. Entonces siempre yo recomiendo que depende, si es el 161 y tú estás de acuerdo con la causal de despido, bueno, recibes tu plata y te vas para tu casa y buscas y pega. Pero si no estás de acuerdo con la causal de despido, tú pones una reserva de derecho en el finiquito,
todos los finiquitos, todas las copias, y te acerca a un abogado y demanda. Si el despido por otra causal, por ejemplo 160, cualquiera de sus números, o sea, por alguna responsabilidad tuya, obviamente no tenéis que firmar el finiquito y tenéis que demandar. Exacto. Oye, qué importante lo que tú señalas a la hora de fijarse antes de firmar el finiquito en el tema de la plata que se les está pagando efectivamente, si corresponde a todo o no, y al derecho de reserva. Eso es súper importante que los trabajadores pongan este derecho de reserva en todas las copias del finiquito. Absolutamente. Tienen que poner esa, porque además normalmente son 3 copias, ¿ah? 3 copias, normalmente son 3 copias en el finiquito. Y en las 3 tiene que poner de su puño y letra la reserva, gracias, alguien dijo Longueira, sí, muchas gracias, no me acuerdo. Sí. Sí, en las 3 tiene que uno poner la reserva de derechos de su puño y letra, y eso antes los notarios hacían pero ahora lo aceptan, porque la Corte les dijo que no podían oponerse a la reserva de derechos. Entonces todos los trabajadores pueden hacer reserva de derechos, recibir sus lucas, quedarse con una copia del finiquito con reserva de derechos y después demandar. Perfecto, perfecto. Oye, Daniel, y relacionado ya derechamente con la Ley de Protección del Empleo, el gobierno señaló que iba a fortalecer el fondo colectivo o solidario para que una vez que se te agoten tus fondos individuales se pueda recurrir a ello. Y también se está revisando la posibilidad de que los requisitos se puedan flexibilizar un poco. ¿En qué orden dices tú? Porque cuando se dictó en materia de cotizaciones, porque pareciera que los requisitos en materia de cotizaciones, cantidad de cotizaciones son extremadamente... Son tres. Para la suspensión, o sea, para la ley 21.227, que es la ley de suspensión, o sea, la ley de suspensión, la llamada o mal llamada ley de protección del empleo, que no es protección del empleador, es protección del empleador más que del trabajador. Importante decirlo. Sí, se requiere 3 cotizaciones con ese empleador, ese trabajador, o 6 en los últimos 12 meses. Esos son los requisitos, que son requisitos menos gravosos que cuando tú te despiden y vas a ir por tu subsidio de cesantía, que son más meses y más tiempo cotizando. Entonces, para la suspensión que contempla la 21.227, acordarse que la ley 21.227 contempla 2 figuras. Una es la suspensión del trabajo, en la cual se ponen de acuerdo o por decisión de autoridad se suspende la relación laboral y tu empleador tiene que pagarte las cotizaciones, 100% de ellas, pero no te paga la remuneración durante el tiempo que dure esa suspensión. Y el trabajador se paga con su propio subsidio de cesantía, primero con su cuenta individual de subsidio de cesantía y después con la cuenta, en la otra cuenta, que es la cuenta solidaria, digamos. Sí, solidaria o colectiva. Solidario. Y ahí es importante distinguir también para que nuestros amigos que nos están viendo sepan si se trata de un contrato definido o indefinido. Sí, también. Sí, porque de eso va a depender que sean 6 o 12 meses de cotizaciones. Sí, pero eso es cuando termina el trabajo. Pero acuérdate que la suspensión se requiere menos cotizaciones. Decíamos 3 meses y con eso ya. En el caso del contrato indefinido, 3 meses y ya. No necesitas más con el mismo empleador. O sea, las etapas son la suspensión 3 meses, el despido 6 o 12 meses, dependiendo si el contrato es definido o es indefinido, y luego estamos hablando ya de cuando se te acaban los fondos individuales, pasamos a este fondo colectivo o solidario, que ahí son 12 meses de cotizaciones dentro de los 24 últimos meses. Pero en el caso que se te acaben cuando ya estás recibiendo, en el caso de la suspensión, te tienen que seguir pagando nomás. Se saca de ahí la plata, si no te alcanza. Claro, pero llega un momento, porque son ciertos porcentajes, que esto va bajando y llega un momento 70, que a lo mejor ya no te van a quedar... 45, 35, 30. 30, claro, y luego de los 30 ya procedería el despido, y ahí es donde, o la reanudación del contrato con el despido o la reanudación, correcto. Exacto. Y ahí tenés que ir al fondo solidario. Y ahí al fondo solidario si es que te despiden. Y ahí los requisitos son un poco más fregados, totalmente de acuerdo contigo. Exacto. Es importante que tengamos súper claro cuáles son estos hitos
O sea, estamos hablando de la suspensión y luego estamos hablando del despido, ¿ya? Y solamente en el despido se te pueden acabar los fondos, ¿ya? Y ahí es necesario recurrir a este fondo que es el que está viendo la posibilidad del Ejecutivo de rebajar un poco los requisitos. Totalmente de acuerdo, porque en el caso de la suspensión, aunque se te acaban los fondos, te los pagan igual con el Fondo Solidario. Ahora, la otra figura que está en la ley, la 21.227, es en el fondo es la rebaja de la jornada ordinaria, ¿sí? A ver, cuéntanos un poco de eso. Sí, la ley dice que de común acuerdo, que no es tan así, porque en fondo te lo van a imponer el empleador, o te rebajáis la jornada o te echo, eso es lo que va a decir. El empleador contigo pueden rebajar la jornada de trabajo en un 10%, en un 20%, en un 30%, en un 50% y hasta en un 50%. Disminuir la jornada de trabajo. Si se disminuye la jornada de trabajo, el empleador te paga el 50% del sueldo, porque tú trabajas el 50% del tiempo. Y entonces tienes que recurrir de nuevo a tu fondo individual y de cesantía, y ahí te puedes pagar hasta un 25% más. Si tienes un 40%, un 20% más. Ahí saca un 20%. Si trabajas si te rebajan un 30% del tiempo, un 15%. Y así 5% está aumentando, disminuyendo, dependiendo de la jornada que te haya rebajado el empleador. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, te rebajó hasta el 50%, que es la regla general que están haciendo todo, tú puedes cobrar tu propio fondo de cesantía un 25% más de tu plata, por lo tanto vas a tener un sueldo que no va a ser el 100%, pero va a ser el 75%. Cuando hay disminución de jornada. Tanto en la disminución de jornada como en la suspensión, no se puede, eso no vale para las personas que tengan fuero, ya sea sindical o maternal. No vale. El fuero en el caso de la rebaja está en la ley 21.227. En el caso de fuero en la ley, en el caso de la suspensión, tuvo que incorporarse en la 21.232, que modificó la anterior y que el presidente Piñera se demoró 25 días en publicar para que sus amigos pudieran distribuir utilidades, pudieran aplicarle la suspensión a las embarazadas. 25 días. ¿Saben cuánto se demoró en publicar la ley que aplica penas por estar en la calle en cuarentena? Un día. Ahí tienen lo que él pensaba de sus amigos. ¿Ah? ¿Por qué se demoró 25 días en publicar la ley? Permitía aquellos que habían suspendido no pudieran repartir utilidades, porque pensó, obviamente, que había que repartir la utilidad y después entonces la vigencia. Así tienen a su presidente Piñera. Ahí vemos las prioridades del gobierno. Eso es, vemos las prioridades de este presidente. O sea, para una cosa que es para los trabajadores, 25 días casi al límite, porque tiene 30 días. Y para reprimir, un día. Oye, Daniel, y relacionado con el mismo tema de... y otro tema, perdón. Desde el punto de vista Te interrumpo. Adelante, la ley por favor. De que no te puedan suspender el agua, la luz, etcétera, los servicios básicos, fue aprobada hace días. Todavía no la promulga ni publica el presidente. ¿Por qué? Porque va en beneficio de la gente. El presidente todavía no lo hace, ya hace varios días que fue aprobada por el Congreso y todavía la tiene en carpeta y todavía no la publica. Pero la ley para aumentar la pena del 238, creo que o el 3 y tanto, no sé, el artículo del Código Penal, para llegar a los que están en la calle, que tienen hambre y salen a buscarse, a hacerse el día, esa la publicó en 2 días, un día. Esas son las prioridades, como decía muy bien María Soledad. Sí, mira, por eso en el programa pasado nosotros nos hacían la pregunta si era necesario establecer penas más duras. Y frente a lo cual yo respondí que lo primero es educar acerca de los permisos que existen. No. Y también un llamado a la solidaridad y a la conciencia. Yo creo que ¿Qué piensas tú? A ver. Yo creo que para que te pongan las penas duras, primero tienes que haber garantizado a todos que tengan para comer. Si no es ni siquiera llamado, nada llamado, le garantizas a la gente que se quede en su casa para comer, para vivir, para pagar la renta, para pagar la luz, el agua, el gas, y ahí después le pones pena. Pero primero tú le garantizas es que eso es lo básico social. Totalmente.
Es que cuando yo te hago esa pregunta, Daniel, parto de ese piso mínimo. O sea, claro, si estamos hablando no de cuarentena, tiene que haber una responsabilidad social también, pues si no es cosa de que nos vamos y nos quedamos en la casa y nos olvidamos del resto. Por eso te decía, un llamado a la conciencia y a la solidaridad entre nosotros, a comprender que hay gente que realmente lo está pasando mal. Pero ya contando con ese piso mínimo y social, también es importante que la gente se eduque acerca de los permisos que existen. No está. O sea, por eso digo que es poner los bueyes delante de la carreta, porque en el fondo no está ese mismo, piso mínimo social en que todos tengan garantizado que van a poder comer la semana siguiente, que van a poder... Es más, las fichas de hogares, ¿cierto? La ficha social de hogares están siendo modificadas y haciendo que la gente gane 2 millones de pesos para que no les... Yo he recibido mucha gente. Incluso la Carol Cariola y la Camila Vallejo están haciendo un conteo y dicen, mándenmelo a aquellos que lo están, porque le están llegando gente que tenían una ficha social de hogares de un estilo y de repente aparece cambiada por el Ministerio de Desarrollo Social y ellos no van a recibir esa plata que fue aprobada ayer o anteayer. Entonces tú dices, bueno, ¿se lo garantizan? No, se lo cambian. Y después entonces te aplico la pena antes de darte lo mínimo para que tú puedas subsistir. Si esto es siempre lo mismo, el gobierno de Piñera llega tarde y mal a todo. Desde el 18 de octubre llega tarde y mal a todo. Está haciendo un gobierno empatando este gobierno, que es un gobierno que gobierna con las patas, y todo llega mal y tarde. Lo que aprueba es solo para empatar, para tratar de terminar un gobierno que está en el hoyo. Está lo peor, es el peor gobierno de la historia democrática de este país. Vamos a sacar las dictaduras, ¿no? Porque eso ya es una aberración, la dictadura de Ibáñez, la dictadura de Pinochet, ya están fuera, porque ya son lo peor de lo peor. Pero como gobiernos, debe ser de los 3 peores gobiernos de la historia democrática de Chile. Si todo ha llegado mal, lo hace mal, gobierna para los ricos. Mira, es importante lo que tú dices, Daniel, porque hay gente, hoy día, casos concretos que lo están pasando mal. A mí me tocó ver esta semana el caso de una persona que está con una pensión de invalidez, se la bajaron a 50.000 pesos y al momento de postular le dijeron que sus ingresos eran muy altos y que por eso no podía ser beneficiaria de ningún subsidio, de ningún beneficio. Entonces tú dices, pero ¿cómo va a tener ingresos altos una mujer que está recibiendo una pensión de 50.000 pesos? Porque en el Ministerio del Desarrollo están cambiando las fichas, entonces la gente tiene que apelar y en eso pierde un mes. Porque tú pierdes un mes en eso, entonces en julio no va a recibir en agosto. Y son 10 días. ¿Ah? Sí, son 10 días para apelar y no siempre te llega el correo. Pues. ¿Desde qué momento se cuentan los 10 días? Porque tú revisas en la página y dices, chuta, ¿cuándo se publicó? ¿Desde cuándo cuento los 10 días para apelar? Y además está ahí fuera de plazo para que recibirlo en julio. Si eso lo he conversado con varias gente yo que trabaja en municipios y cosas que saben cómo funciona. Están alterando las fichas sociales de hogares, que no se llaman así, pero se llama ficha, ni siquiera se llama ficha, se llama registro social de hogares. Están alterándolo para pagar menos, porque el presidente quiere pagarle a 2 millones de personas y podría ser que la gente llegue a 5, porque no solamente son los que están bajo línea de la pobreza, sino que son todos los que eran clase media y ahora no están trabajando y le está yendo mal. Entonces hay que reforzarlos también a ellos para que no salgan y no le apliquen esa ley tonta que además aprobó la democracia cristiana en vez de la democracia cristiana y otros partidos que le hacen el juego a el gobierno de Piñera. Pues es cierto, pues al final la derecha no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, ¿cómo aprueba esas leyes tontas? La ley capucha, la ley de esta. Es porque algunos desconocen a quienes los votaron y se ponen a votar con el gobierno. Algunos PPD, algunos demócratas cristianos. El otro día un senador... Lo que pasa es que se olvidan de que el Estado es garante. Exacto. Y el Estado debe asegurar los derechos humanos de todos y todas. Y ellos reciben su sueldo a final de mes harto opulento y tenemos al senador socialista señor Letelier, que dice que es inconstitucional, pero está picado porque se va ahora y no lo dejan seguir, y él tiene su mega máquina armada en la sexta región. Oye, ¿qué piensas de eso tú? De que se amparen en que el proyecto es inconstitucional para que este no siga su curso. Mira, estoy pensando en Goich, Letelier,
Sí, Bueno, a ver, sí, sí. acá hay un tema de fondo. Sí, yo creo que acá hay más que... porque hay un tecnicismo, ¿cierto? Dicen, es inconstitucional porque esto es un tema de seguridad social. Y la seguridad social, las normas tienen que partir con la iniciativa del presidente de la República. Sí, Y para esta que la norma gente que no... no está viendo en la casa, claro, el artículo 65 habla que las normas que irroguen un gasto público tienen que ser de Gasto fiscal, iniciativa sí. exclusiva, claro, de iniciativa exclusiva del presidente de la República, y se Sí. decía que el permiso de postnatal de emergencia implicaría un gasto fiscal y por ende algunos alegaban la inconstitucionalidad para evitar que este proyecto siguiera su curso. Sabemos que requiere de un apoyo del Ejecutivo, pero uno se pregunta por qué ponen como dijiste antes, la carreta ante los bueyes, ¿cachai? O sea, Sí. ¿por qué no dejan que esto avance mientras se va viendo el tema político en el camino si se supone que la familia y los niños están primero? Bueno, es que ese es el tema, porque en el fondo también hay un tema acá de cómo hago yo la política y cómo hago yo para gobernar y cómo hago yo para legislar. 93 diputados dijeron que era constitucional. 4 se opusieron y los otros de derecha se abstuvieron. Hubo 4 oposiciones en la Cámara de Diputados y todos dijeron que estaba bien. Llega al Senado y lo cuestionan, por supuesto la propia derecha, en contra de sus propios diputados, porque en la Cámara de Diputados fue aprobada incluso con votos UDI, votos de Evópoli, votos UDI y votos RN, aprobaron la ley de postnatal de emergencia para que las mamás se pudieran quedar en la casa y siguiera el postnatal a que te terminara la pandemia. En cambio, en el Porque este es Senado un tema de familia, ojo, no es es un un tema tema de de las familia. mujeres. Es un tema de familia. Pero lo peor es que lo que hizo la Goich, que es mujer, y se la han cobrado por todos lados. Entonces dijeron, no, es constitucional porque arroga gasto del Estado. Hay una visión que dice que no, porque el 93 diputados dijeron que no era así, y además 20 senadores dijeron que no era así, que era un tema laboral y que además había plata ya aprobada, porque esa plata del postnatal está aprobada en la ley de presupuesto del año anterior, ¿cierto? Está aprobada. Entonces, sí arroga, pero es marginal. Pero eso, algunos señores diputados, o sea, todos los senadores de derecha se opusieron a los diputados de derecha y votaron en contra de la familia, contra de aquellas que queremos que se queden en la casa, toda la derecha, salvo el senador Osandón, que les dijo en su cara que eran unos hipócritas. El senador Osandón de derecha, RN, les dijo en su cara que eran unos hipócritas porque hablaban de los niños primero y en esto no lo hacían, se los dijo a ellos. Pero además, la senadora Goich, demócrata cristiana, Eduardo Frei Montalva debe estar revolviéndose en su tumba, porque jamás habría hecho una cosa así. Pizarro, demócrata cristiano, Quintana, PPD, no sé lo que es el PPD al día de hoy, y Letelier, PS, dijeron que era inconstitucional en vez de pensar en la familia, y por último tener una teoría distinta, que es decir, no, si es laboral, listo, y la imponemos, porque hay un problema, Sí. se puede, y lo dijo hoy día en la tercera la presidenta del Senado, si está la posibilidad de conversar la constitucionalidad e inconstitucional, entonces se puede conversar, se En puede todo discutir caso, esto. Daniel, por un tema de justicia también recordar que senadores como la senadora Rincón incluso invocó jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avalaría este proyecto y que diría que no es inconstitucional. O sea, sin caer en tecnicismo, en este momento podemos decir que también hay jurisprudencia que avala, que la misma senadora Rincón en su momento lo pudo alegar y defender. Tuvimos senadores como el senador Huenchumilla, quien también hizo una impecable defensa de esta materia. O sea, tenemos voces en ambos sentidos. Sí, por eso que es político al final del día. Y yo se lo hice ver a Goich a través de su secretaria, de su ayudante. Esto es una cuestión política y ella no se la jugó por las mujeres con un tecnicismo absurdo. Y por eso que se lo cobramos a Letelier, a Pizarro y a Quintana. Yo tengo una opinión, ¿eh? Bueno, ¿te digo algo? Estamos buscando a Arboe. Arboe está escondido, no votó. Arboe fue peor que Goich, Letelier, Pizarro y Quintana. No votó. Él estuvo en la discusión y después apagó su computador y no votó. ¿Dónde está Arboe? ¿Por qué Arboe no dio la cara? Y te voy a decir una cosa. El PPD, frente a esta ley, tenía 3 posturas. Por último, la democracia cristiana tenía 2. Era la Goich y Pizarro por un lado, y la Yasna Proboste y la senadora que tú mencionaste, ¿no? Jimena Rincón, Jimena Rincón, Huenchumilla y la Jimena Rincón. Por eso, sí. tenían 2 posiciones nomás. En el PPD, en el PS eran todos contra Letelier,
que está picado porque no va a ir a la reelección, pero en el PPD había 3 posturas. Primero, la presidenta del Senado, que fue la que lo puso en tabla y que quería que se aprobara y que dijo que era constitucional. Quintana, que dijo que no, y Arboe, que se escondió y no se pronunció. Entonces, ¿qué es el PPD? ¿Qué es el PPD? A ver, uno tiene todo el derecho a preguntarse. 3 posturas, uno escondido y lo otro en contrario. Entonces tú dices, y estos son los viejos carcamales que hay que echar del Congreso y elegir a gente nueva, gente que tenga como visualización de la familia real, de los chilenos y chilenas, de los extranjeros residentes. Ojo, una protección de todos los tipos de familia y de todos los tipos de amor. Eso quise decir. Exacto. Como parentales, todos los tipos de familia que quieran. Sé que uno lo acepta, yo por lo menos lo acepto todo y me parece muy bien. Pero estamos hablando de que entonces senadores de derecha votan como la izquierda y senadores de oposición votan con la Jacqueline Baltus-Elbergue. Es inexplicable. Espero que se los cobren a esos senadores la gente de su sector. Perfecto. Oye, Daniel, avanzando ya en materia del COVID, ¿sí? Yo te dije al principio del programa que íbamos a volver al tema de la inmunidad de rebaño. Ya tú me dijiste que estaban borrando con el codo lo que escribieron. ¿Qué te parece? ¿Se aplicó una estrategia de inmunidad de rebaño, no? Lo que pasa es que hay videos que nosotros, por lo menos en la matinal de los que sobran, no, en la matinal, perdón, en la voz de los que sobran, que cambiamos ahora, ¿Por qué no matinal? ¿Por qué no matinal? Paréntesis. No, porque nosotros se llamaba el matinal de los que sobran cuando estábamos en el Desconcierto. Es un sitio de prensa independiente, pero nosotros nos fuimos no tiene nada de malo, digamos, nos fuimos del Desconcierto y creamos la voz de los que sobran, entonces ahí funcionamos ahora. Salimos del nuestro ente, digamos, que donde estaba el matinal, que estaba en el Desconcierto, en este sitio independiente de prensa, igual que se parece al Mostrador, que se parece a Interferencia, etcétera, y creamos otro. Entonces ya no nos llamamos el matinal de los que sobran, sino que la voz de los que sobran. No tiene nada de escondido, así lo dijimos públicamente, está muy bien. Y estamos muy agradecidos además del Desconcierto, claro. Entonces, en la voz de los que sobran nosotros lo dijimos, y mostramos los videos donde tanto la subsecretaria como el ministro Mañalich decían que el modelo era de inmunidad de rebaño, que es que se enferme una gran cantidad de gente para que se inmunicen, pero que sea de a poco. Y eso falló en Suecia, en Inglaterra, y ahí salieron pidiendo perdón, en todos lados falló, y entonces acá la vocera, con la poca credibilidad que le quedaba, negó que eso hubiera existido en Chile, que se hubiera adoptado eso cuando hay videos que lo muestran y que fue así. Algunos dicen que es porque está escondiéndose para que después no le hagan acusaciones constitucionales o penales. Y otros dicen que no sé, porque ¿para qué? Si una cuestión diga nos equivocamos, pero ¿para qué decir no, nunca la tuvimos? Perdón, si hay videos que lo estamos hablando de inmunidad de rebaño. ¿Qué le pasa a...? Yo creo que fue una gran pérdida lo que pasa con Carla Rubilar. O sea, la perdimos. Una mujer que tuvo cierta credibilidad como intendente de Santiago y se metió en una defensa absurda del presidente, una lealtad malentendida, que se hipotecó toda la calidad política que tenía, ya no le queda nada. Y en vez, si uno piensa que está mal, eso tiene que renunciar, pero no una lealtad que te lleva a esos niveles de mentira, pero de mentira atroz. O sea, mintió a todo Chile y quiere que la gente después la considere. Entonces... Oye, sí, pues sí, el tema de la estrategia de la inmunidad de rebaño es bastante dura, nos lleva a las cifras que tenemos al día de hoy, que ya todos nuestros amigos la conocen, pero es importante también relevar un tema no menor para nuestra región. Recordemos que este programa es transmitido desde la región de Valparaíso, y es que hoy día tenemos una ocupación del 80% de las camas. En el Hospital Van Buren de Valparaíso, el director decía que quedaban 2 camas, pero que aún así él estaba tranquilo porque iban a llegar un poco más de camas, ¿ya? Pero tenemos una situación preocupante acá en la región y pareciera que la cuarentena llegó bastante tarde. O sea, se le pidió 1000 veces
en Valparaíso y Viña, pero el problema con la cuarentena en Valparaíso y Viña específicamente es que hay mucha pobreza en los cerros y la gente no le alcanza, y aunque haya cuarentena tienen que salir a ganarse el pan diariamente. Tenemos que en Viña del Mar hay dos de los más grandes poblaciones, antes se llamaban poblaciones callampa, ahora se llaman campamentos, se llamaban callampa porque nacían, ¿eh? Por eso se llamaban así, muy rápido. Y dos campamentos de los más grandes de Latinoamérica, ¿no? El Manuel Bustos y el Familia Capiroaga son de los campamentos más grandes de Latinoamérica. Entonces, esas personas hacen el pan cada día. Por lo tanto, claro, tenemos cuarentena, pero a esas personas tú tienes que garantizarles de una u otra forma que se queden en su casa, pan, techo, estamos hablando de algo para calentarse, para comer, luz. Y bueno, gracias a Dios he sabido que hay alguna institución en Viña y Valparaíso que están apoyando las ollas comunes, ¿no? Que hay en Exacto, muchas. no, y también hay que ser justo, o sea, las críticas son súper loables, sobre todo en estos tiempos, pero precisamente a los campamentos han llegado las cajas que prometió el gobierno, han llegado los kits de emergencia. Ha habido una preocupación, si bien hay un tema estructural en materia de campamentos que tenemos que revisar. Una familia de 6 personas. No, evidentemente, es una caja que te puede durar el mes, te puede durar 2 semanas, es un tema que hay que ir viendo, pero yo te digo que también que hay que ser justo, que no hay un total abandono, ya hay un tema estructural que a lo mejor hay que ver en materia de ocupaciones irregulares, pero obviamente hay que ir mejorando estas medidas, pero tenemos que ver cuánto va a durar la cuarentena también en la región. Ese es el tema. En Viña del Mar, sí. Dime tú, la señora Reginato, ¿cuántas casas ha construido de que ella es alcaldesa? ¿Cuántas casas ha construido? Ninguna. No ha hecho ninguna vivienda social en todo su gobierno. En Viña existen 2 Viñas del Mar, las que están con Florcita, la de Viña y su festival, y la que está en los cerros escondida. En Valparaíso es distinto, porque por lo menos ahí no se esconde y el alcalde Char muchas veces ha hablado de eso, pero en Viña se esconde. Y es como que los de Viñamarinos del Plano omitieran a los viñamarinos de los cerros. Y eso es muy desagradable, por la pérdida de plata que ha habido en Viña con esa alcaldesa. Entonces, oye, dígame. Sí, no, que a propósito de todo este descalabro y toda esta situación bastante crítica, aquí nos pregunta Catrina Sanguinetti, ¿qué piensas tú de las acusaciones constitucionales a los responsables de este desastre? ¿Cuál sería la oportunidad? No, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos un parlamento que podría haber sido mucho más protagonista a través de acusaciones constitucionales y a través de otras cosas, pero no es capaz. Y no es capaz porque no, si bien es cierto, en el papel la oposición es mayoría, en el papel la mayoría de la oposición es mayoría, eso no es cierto, porque cuando hay que hacer algo que hay que unirse todos, algunos radicales, algunos PPDs, algunos demócratas cristianos se descuelgan y votan con el gobierno. Y eso hace que no haya una real oposición y mayoría en el Congreso. Entonces, por eso es que esas acusaciones constitucionales están destinadas a morir, porque en el fondo se podría hacer acusaciones constitucionales para que el gobierno supiera que tiene que hacer las cosas de acuerdo a lo que la gente quiere y no lo que ellos quieren de sacar leyes tontas y de apañar a los ricos, pero no se puede porque no hay una oposición, una única oposición. Hay mucha desconfianza y hay sectores de la ADC, del PPD y los radicales que votan con el gobierno y le creen las tonteras de la ley de capucha y le creen la tontera de la ley de subir las penas en cuarentena. Entonces, no hay una real oposición. Y ese es el problema, que no se pueden hacer esas acusaciones. Yo creo que sería una buena arma, y yo la habría usado porque está dentro de la Constitución, y hay aquellos que dicen que no, que eso debilita la democracia. Es mentira. La democracia no puede estar más debilitada que el día de hoy con el gobierno que tenemos. Ese es el punto. Si hoy día en la Constitución tuviéramos un plebiscito revocatorio, ¿tú crees que estaría gobernando Piñera? Para que la gente sepa, un plebiscito revocatorio es aquel que una autoridad no hace bien la pega y se pide un plebiscito. Y en ese momento se vota por la ciudadanía si quiere que siga o que se vaya. Piñera se habría ido hace rato del gobierno si hubiera un plebiscito revocatorio acá en Chile, como hay en otros países. Entonces, la democracia está en peligro hoy, pero por quien gobierna, no por la oposición que se vende al gobierno para votar como ellos. Esa es mi opinión. Sí, Daniel, nos queda... No, está bien, Daniel. Oye, nos quedan 7 segundos, le decimos a nuestros amigos de Instagram que se vuelvan a conectar porque vamos a conectar y transmitir nuevamente.
Dame un segundo. ¿Y en live tenemos unos minutitos o también se cae? No, en live seguimos en vivo, saludamos a nuestros amigos, nos habla Patricia Álvarez Gómez, nos habla Tatiana, Luis Ukinston, Catrina Sanguinetti, Erika Rosas, Claudia Veloso, todos ellos nos están saludando el día de hoy. Ya, entonces, no. Sí, estamos ahora, espérate, que estoy guardando el video. Ah, eso es bueno. Vivo, sí, pues sí hay que guardarlo. Entonces, para nuestros amigos de Instagram, nos unimos nuevamente. Ya, tienes que verme. Dice que no estás conectado. Tienes que verme en Instagram. No te veo conectada. ¿No me ves conectada? Yo no te veo a ti. Yo sí te veo a ti. ¿Me ves? Te veo. Y te envié solicitud ya. Ah, perfecto, pero qué oportuno. Ahí estamos conectando. Se están uniendo nuevamente nuestros amigos de Instagram. Ya nos saluda aquí Marcelo Félix, que dice excelente live. Dice Andrés Meri, que es nuestro amigo que nos ha ayudado tras bambalinas, nos dice vamos bien. Esteban Pablo Fernando Contador Cortés, gran dupla, dice. Ya, chiquillos, hemos retomado acá a través de Instagram, seguimos a través de Facebook Live. Daniel, sí, ¿alguna reflexión final que quisieras hacer? ¿Algún llamado a la solidaridad? ¿Algún llamado a que no nos desanimemos? ¿Qué le dirías tú a la gente que nos está viendo el día de hoy? Yo creo que, a ver, en verdad yo creo, y no sé si soy muy positivo, pero yo creo que hay que aguantar. Hay que aguantar este chaparrón feo, yo creo que hemos salido de muchas y vamos a salir de esta. Hay que ser solidario además con aquellos que tienen menos. Hay muchas iniciativas de ayuda. Por ejemplo, está una iniciativa que se llama Pasa el Balón, por ejemplo, que ustedes pueden entrar a www.pasaelbalón.cl, donde se deposita para un balón de gas. Oye, qué buena iniciativa. Sí, se llama pasaelbalón.cl. Y entonces sí, porque la gente está pasando frío, pues, sí. Es que es el tema. Yo estoy en el directorio de ¿cómo lo llamaríamos? Es una iniciativa que se llama pasaelbalón.cl y ahí usted deposita y cuando entra, pincha si quiere pagar un balón de 5, un balón de 11, un balón de 15, pescamos la plata y la pasamos al tiro a los distribuidores y los distribuidores, nosotros no vemos la plata, pasa por los distribuidores y los distribuidores llevan los balones ya pagados a las distintas casas que se están eligiendo. Así que es una iniciativa. Otras son, por ejemplo, los Cabildos Viña, las ollas comunes, en Valparaíso, ya que estamos hablando ahí, en todos lados hay iniciativas para que las ollas comunes no decaigan, para que la gente tenga, sobre todo estos días más de frío, terrible. Exacto. Oye, saludamos a todos nuestros amigos que están en eso. Sí, sí, pues. Sí, un abrazo a cada uno de ellos. Y la verdad, hay harta gente que es muy titán, muchos titanes y realmente héroes que están jugándosela diariamente y a ellos son los verdaderos héroes junto con la gente de la salud. Exacto, y les mandamos un abrazo grande, sí. Sí, y lo otro es que, recuerden, vamos a tener un plebiscito para que pidamos una nueva constitución, vamos a elegir una asamblea constituyente o como quieran llamarlo algunos, y vamos a tener una nueva constitución. A partir de la nueva constitución vamos a dictar leyes para un estado de bienestar. Mira lo que estoy diciendo. Es lo que pretendemos. No pretendemos ni Cuba, ni Corea del Norte, ni Venezuela, no. Queremos una Alemania, una Finlandia, una Portugal, etcétera. Que son algo que es posible aquí y ahora. O sea, que se adapta a la idiosincrasia totalmente. Y eso se hace con que el Estado se hace cargo, como tú has dicho toda la noche, se hace cargo de los derechos básicos sociales. ¿Cuáles son esos derechos básicos sociales? Derecho a la salud de calidad, derecho a la educación, en que un niño que se levanta va a un colegio público que es tan bueno como el privado, porque se lo paga el Estado. Si usted, su señora o su marido tiene cáncer, sabe que lo van a atender en un buen hospital y le van a hacer solucionar el tema. El agua va a ser de todos. Las pensiones, por favor, no van a ser administradas por el lucro de algunos que están ganando con eso. Y eso es lo que van a ser realmente nuestras, pues, porque a la hora que nosotros vamos al Tribunal Constitucional y pedimos nuestros fondos, pareciera que no son tan nuestros los fondos. No, pues, son que sí, que no, que sí, que no. Son tuyos, pero yo los administro. Ah, quiero poner un directorio. No, yo los pongo. Pero si son mi plata, no, sonaste. Y ese es el tema. Entonces, eso va a cambiar. Todo eso vamos a cambiar con leyes
con leyes que van a ser aprobadas por un Congreso que va a ser elegido, igual que este, pero con gente más proclive a la ciudadanía y no a los intereses de los grupos empresariales que hoy están representados por el propio presidente de la República. Daniel, mira, para cerrar, aquí nuestro amigo David Casablanca nos pregunta por la ley de quiebra para las pymes. Dice que solo pueden ser auspiciadas por abogados privados y no pueden acceder a través de la corporación. Hay pymes muy chicas que no pueden acceder a los beneficios de la quiebra. Bueno, ese es un problema, sí. Hay un tema ahí con la quiebra que también y la quiebra personal, hay un tema. Ahora, a veces, no sé cuál es la posición de ese, pero a veces la gente dice que quiebra y no quiebra, lo que hace es caer en cesación de pago nomás, y no paga más nada. Pero la ley de quiebra tiene sus falencias porque está dentro del sistema, también está pensada desde un punto de vista capitalista, que tiene que pagarse y hay un tema ahí también que hay que revisar. Hay que revisar tanta cosa, María Soledad, te cuento, chiquilla. Hay muchas cosas que revisar, pero recordemos que la Constitución es la que nos va a abrir todas las puertas para poder discutir estas materias de ley que son tan importantes. Exactamente. Sí. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros amigos que nos acompañaron en este cuarto capítulo de Café con Contingencia. Hoy día hablamos sobre derecho y actualidad con nuestro querido amigo Daniel Stingo, quien es colega, abogado también. Saludamos yo me tomé a toda nuestra audiencia. Yo me tomé el café, aquí está. Mira, yo aquí tengo mi tacita. Hoy día, lamentablemente, no te pude acompañar con café porque estoy media malita la guatita. Estoy con una manzanilla. Pero esto sigue siendo Café con Contingencia. Pero por eso, pues sí, por eso, sí. La cosa que estamos tomando todo, igual aquí en esta estamos. Contingencia. Sí, sí. Un abrazo, gracias. María Soledad, muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Daniel. Seguimos en contacto, gracias a nuestros amigos, saludos también a mi familia que siempre les mando saludos, saludamos también a nuestra amiga Mariela Valdés que también se conectó para saludarnos y para ver el programa, nuestros amigos de Solución Jurídica que son colegas aquí que nos están siguiendo, Erika Rosas que dice gracias y aplaude, Catrina Sanguinetti dice felicitaciones a ambos, muy buen programa, recordemos que Catrina Sanguinetti es ex concejala de Valparaíso, nos saluda y nos ve de manera fiel casi todos los días sábados aquí en nuestro capítulo de Café con Contingencia. Le pedimos a nuestros amigos que si quieren ver este y otros programas también nos sigan en nuestras redes sociales, Sole Flores P, María Soledad Flores, nuestra página de Facebook y también en Café con Contingencia, que es nuestro canal de YouTube. Chau, chau. Chao, Daniel. Muchas gracias. Que estés bien.